Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, pues, como pueden ver, yo no estoy en el aula, pero que la mucha suplente les va a guiar la clase del día de hoy. El día de hoy, pues, vamos a ver el último, la última unidad, ¿sí? El último tema que está dentro de nuestro plan de estudio. Este, Antes de empezar, pues, quisiera recordar lo que hemos visto a lo largo de estas clases. La primera sección, lo que vimos fue la introducción a la contabilidad, a la definición y el gusto y la importancia de esta técnica, ¿sí? Que esto es la contabilidad, una técnica de registro que nos ayuda a controlar y también a registrar los hechos económicos que suceden en la entidad o empresa con el fin de generar y producir sistemáticamente información contable financiera que podemos utilizar para mejorar y para corregir errores. En la unidad número 2 vimos de dónde provienen el, las bases de la contabilidad como la conocemos hoy en día. Exploramos un poco lo que era la partida doble y sus generalidades y vimos que también pues eso daba como resultado el cómo se ven las cuentas de contabilidad, tomando en cuenta la dualidad o estas dos partes que tiene cada cuenta, y es el lado del debidor y del lado acreedor, o sea, del lado del debe y el lado del haber, ¿no? En los días número 3 pues este, vimos los sistemas de registro contable, los tipos de sistemas de registro contable, y vimos los tres que se utilizan principalmente. Exploramos con más pues, profundidad los dos que se utilizan para empresas grandes, medianas, y pues vimos que de los dos, el analítico y el perpetuo, que el método perpetuo es el más adecuado para la contabilización o registro de una empresa de gastronomía. En esta unidad número 4, aparte de pues, recordar algunos de los términos que hemos visto a lo largo de, esta, de estas 4 unidades, pues vamos a ver el resultado de el registro de la contabilidad. Esta unidad lo que vamos a realizar es ya el último paso de la contabilidad, que es la presentación de la información financiera. ¿Con qué fin? El fin es que primero conozcan cómo se presenta y cuáles son los estados financieros básicos que toda empresa debe de generar periodo a periodo y para qué sirve. Porque pues ya dijimos que la contabilidad nos sirve para registrar y para generar información. Pero esa información por sí misma nos puede decir algo, ¿sí? Porque está expresada en términos que todos debemos de entender, ¿sí? Las cuentas contables, por eso llevan un nombre específico, y pues están expresadas en unidades monetarias, que pues las unidades monetarias, dependiendo del texto donde se presentan, donde se realizan los estados financieros, y la contabilidad pues va a ser, ¿no? Puede ser en pesos, en euros, en dólares, etc. Pero pues también esa información nos puede ayudar a identificar aquellas áreas de oportunidad y también donde están nuestras fortalezas en cuestión financiera, ¿sí? Entonces, la meta de la unidad del día de hoy es conocer la elaboración y presentación de los estados financieros de empresas gastronómicas, así como la interpretación de estos libros. ¿Sí? Porque no basta con presentar, o como yo les digo a ustedes, sitúense como eh, gerentes, dueños, en personas que toman decisiones dentro de las empresas gastronómicas,
y por lo tanto, pues ustedes van a ser usuarios de la información financiera. Tal vez ustedes no la registren, tal vez ustedes no tengan esa encomienda de hacer los estados financieros, pero en algún momento se los van a topar y los van a ver y ustedes los deben saber interpretar. Y por lo tanto, pues vamos a iniciar con el primero. El primero es conocido como el estado de situación financiera y también tiene otro nombre, balance general. Yo le llamo estado de situación financiera, pero muchos autores también lo conocen como balance general. Cualquiera de los dos nombres es correcto. ¿Sí? ¿Por qué se llama estado de situación financiera? Porque nos indica cuál es el estado actual en el día en el cual se presentan los datos, las cifras de los recursos y las fuentes y orígenes de esos mismos. ¿Sí? ¿Por qué algunos le llaman balance general? Porque ahorita vamos a ver que la estructura, ¿sí?, visual de este estado financiero, de un lado están los recursos que, que tienen un monto específico y del otro lado podemos encontrar la fuente de los mismos recursos, que ya sabemos que las fuentes de los recursos deben ser igual a la suma de todos los recursos mismos, ¿no? Entonces, en la definición, según las normas de información financiera, nos dice que el balance general es el que muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Y cuando hablamos de recursos, nos referimos a los activos en orden de disponibilidad, y eso ya lo habíamos hablado. Los pasivos atendiendo a su exigibilidad, o sea, cuándo se tienen que pagar, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha. A mí me gusta hacer una comparación entre lo que es el balance general y el otro estado financiero llamado estado de resultados, con lo que nosotros podemos hacer con una cámara de nuestro celular o de algún otro dispositivo. ¿Sí? Con el balance general podemos tomar una foto de la situación actual de la empresa en ese momento en el cual se, este, se toma la... Ahorita vamos a entender todo. Se puede presentar mediante estructuras diferentes. O sea, hay dos maneras de presentar este reporte, ¿sí?, este estado financiero. Con forma de reporte y con forma de cuenta. Nosotros vamos a utilizar esta segunda parte o esta segunda forma, la forma de cuenta, porque esa es la forma en la cual podemos ver esas dos partes o eh, esos dos tipos de cuenta que, pues, como ya hemos visto en anteriores clases, pues unas comparten una naturaleza y otra la naturaleza diferente. ¿Sí? Las partes que integran este estado financiero son tres, ¿sí? Y casi todos los estados financieros, tanto los que vamos a ver en esta clase como otros que existen, tienen eh, esta formología, que es primero el encabezado, luego el cuerpo y por último, ¿sí?, es como un cuerpo humano, ¿no? Entonces, primero está la cabeza, luego el cuerpo y luego... ¿Qué es lo que lleva el encabezado? El encabezado debe de estar integrado siempre, ¿sí?, por el nombre, razón o denominación social de la entidad. Siempre se pone el nombre legal, ¿sí? Aunque la empresa se conozca ante el público como, por ejemplo, este, Toyota, Toyota, Toyota. La empresa que está detrás de la Toyota, que es una distribuidora de autos, tiene un nombre legal, que es con el que está dado de alta ante la Secretaría de Economía, ante el Registro de Comercio y el SAT, ¿no? Este nombre, pues, normalmente va acompañado por algunas siglas que nos muestran el tipo de empresa que es, ¿sí? Aquí hay varios ejemplos, ¿sí? Lo que vemos aquí en la parte de arriba
¿sí? En la parte de arriba de todos esos 4 ejemplos es el nombre de la denominación social. En este primer caso tenemos a una empresa que es Sociedad Anónima de Capital Variable y su nombre o razón o denominación social se llama Alfa y Omega. En este caso es una razón social, ¿sí? Así como el Porvenir S.A., ¿sí? Algunas empresas son sociedad anónima de capital fijo y algunas que son de capital variable, por lo tanto, por eso hay unas que son de CD y otras. ¿Sí? En el tercer caso podemos ver una empresa que es persona física. Estas empresas pues no deben de llevar más que el nombre de la persona a la cual está haciendo referencia a los estados financieros. Las empresas, un restaurante, puede estar a nombre de una persona física, ¿sí? Sigue siendo un restaurante con un nombre como por ejemplo el Califa, ¿no? Pero la denominación, en este caso el nombre de la empresa, es el nombre de la persona que es dueña de la empresa. Y en el segundo, pues es otro ejemplo, ¿no? De una SA, comercializadora de productos. A veces la denominación o razón social van a ser iguales que el nombre comercial, pero pues, a veces cambian. En segundo lugar, tenemos el nombre del estado financiero de que se trata. Acá podemos ver que en este primer caso es el balance general, en este segundo caso el estado de resultados, que son los dos estados financieros que vamos a ver el día de hoy, y el número 3 es el estado de flujos de efectivo, que es otro estado financiero, y el estado de movimientos de las cuentas de capital contable, y que nada más los vamos a enunciar aquí, pero no los vamos a ver. Y por último, la fecha o periodo contable por el cual se formulan. ¿Sí? Aquí es dependiendo, ¿no?, de el tipo de estado financiero, va a ser la fecha o el periodo en el cual están expresados. Ahora que estamos viendo nada más el balance general, dijimos que se muestran información relativa a una fecha determinada. Por lo tanto, aquí en el ejemplo del encabezado del balance general dice al 31 de diciembre de 2020. ¿Qué quiere decir? Que las cifras y los datos que aparecen en ese estado financiero son a esa fecha. Puede ser que el día anterior o el día posterior no sean los mismos datos. Por eso es importante saber leer el estado financiero, de qué se trata. Y cuando vemos un balance general, estamos viendo la información financiera de los recursos, las deudas y el patrimonio de una empresa a esa fecha. Entonces, en este caso es al 31 de diciembre de ese año. En el otro, luego más adelante vamos a ver que cambia. Aquí ya no es una fecha determinada, sino es un periodo. En el cuerpo del estado de situación financiera o balance general, tenemos eh, pues, esta forma de presentar, ¿sí? Este estado está en forma de cuenta, ¿sí? No está en forma de reporte, porque bueno, la forma de reporte pues, es una enuncia todas las cuentas, ¿sí?, en una sola columna, ¿sí? Primero las de activo, luego las de pasivo y luego las de capital contable, y entre medios están la sumatoria de los activos totales y luego al final está la sumatoria de los pasivos y el capital contable, y pues eso nos puede dar eh, pues, el resultado que estamos buscando al final, que es que las cuentas de contabilidad estén en balance. Por eso se llama balance general. Entonces, ¿qué debe de presentar aquí? ¿O qué cuentas deben de estar incluidas en el balance general? Pues todos los conceptos y las cuentas que reflejan, ¿sí?, el estado financiero de la entidad. Aquí, recordemos que hay 5 tipos de cuentas. Están las cuentas de activo, están las cuentas de pasivo, están las cuentas de capital, y también existen las cuentas de costos y gastos y las cuentas de ingresos. Esas dos últimas cuentas o tipos de cuentas no están incluidas dentro del balance general porque son cuentas de resultados. Por lo tanto, están en el balance,
en el estado de resultados. Se dice que las cuentas de activo, pasivo y capital son cuentas de balance. ¿Por qué? Porque están incluidas en este estado. ¿Qué es lo que podemos observar aquí en este esquema? ¿Sí? Podemos encontrar que el del lado izquierdo del folio o del estado financiero están todas las cuentas o se enumeran las cuentas de activos. Decía aquí, ¿sí? ¿Okay? Aquí, que se enuncian los activos en orden de su disponibilidad. Por eso aquí, aunque todo está de azul, porque todo esto representa recursos, o sea, activos, se puede dividir o se debe de dividir a los activos de acuerdo a la disponibilidad. Vimos que los activos que están en constante circulación y que representan o pueden llegar a representar en el corto plazo dinero en efectivo se consideran activos circulantes. ¿Cuáles son estas cuentas? Las cuentas de bancos, ¿sí? Que es la primera, y siempre debe de estar ya sea efectivo y sus equivalentes de dinero, porque cuando hablamos de disponibilidad, el dinero que tenemos, por ejemplo, en la caja es el que está más disponible. Luego, el dinero del banco es disponible, sí, pero bueno, tenemos que hacer alguna gestión, ya sea hacer una transferencia, expedir un cheque o inclusive ir a un cajero, ¿sí? O a la caja del banco para recibir el dinero. Pero ese dinero, pues lo tenemos ahí. Luego, que sigue dentro de las cuentas de activos de acuerdo a su disponibilidad, pues en este caso, aquí se cataloga primero a los clientes. ¿Qué son los clientes? La cuenta de contabilidad que representa todas aquellas ventas que hemos hecho a crédito, o sea, todos los créditos que le hemos dado a nuestros clientes o compradores, ¿sí? Que aún no nos ha pagado, pero hay un derecho de cobro que nosotros gozamos, ¿sí? ¿Por qué decimos que eh, es más disponible que otras cuentas, como por ejemplo el almacén de mercancías? Porque eso ya está seguro, ¿sí? Es cierto que podemos tener algunos casos de que pues que haya clientes que no nos paguen, pero en teoría, ¿sí? Y pues en el deber ser, pues los clientes nos deben pagar a la fecha de término de su plazo, ¿sí? Por eso es más seguro de que eso se convierta en efectivo que las mercancías. Las mercancías, por lo tanto, son la siguiente cuenta que va a aparecer en el activo circulante, ¿sí? Entonces las mercancías se dice que son disponibles, pero menos que la cuenta de clientes, menos que las de efectivo, porque estas están ahí físicamente, o sea, el valor de las mercancías están ahí físicamente, ¿sí? Pero aún no se han convertido en dinero. Que se pueden convertir más rápido que una cuenta de clientes porque si las vendemos de contado, sí, pero ¿qué tal si viene alguien y nos pide crédito y nosotros lo damos? Entonces todavía tenemos que hacer la labor de venta y luego la labor de cobro. Por eso mercancías se, se capturan o se registran en ese estado financiero después de la adquisición. Aquí también pueden aparecer otras cuentas, ¿sí? Otras cuentas que también reflejan activos que se pueden convertir en efectivo de manera rápida, como son los documentos por cobrar a corto plazo y también los deudores libres, o sea, esas personas que nos deben por otra razón que no sea la compra de mercancías. Luego de los activos circulantes, pues podemos encontrar los no circulantes, que son aquellos activos que son recursos que poseemos, pero que tienen la función de apoyarnos o de ayudar a la gestión para la obtención de los ingresos y que van a permanecer a lo largo de muchos años o varios años dentro de la organización. Por lo tanto, no los podemos convertir en efectivo o no los deberíamos de convertir en efectivo con rapidez, ¿sí? Hablamos de los terrenos, edificios, también el mobiliario, la maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo,
y todo eso que está dentro de la empresa, que nos ayuda a la operatividad y como parte de, ya sea activo fijo tangible o también los intangibles, que son pues algunas marcas, patentes y otros intangibles que podemos registrar como recurso de la empresa. Entonces, la suma del activo circulante y del activo no circulante, o también llamado activo fijo, nos da un total de recursos, un total de activos. Ese total de recursos o total de activos se pone aquí debajo de esta columna, ¿no? Aquí se captura el nombre de la cuenta, ya que a un ladito, el saldo en P. Del otro lado, pues podemos ver a las cuentas de pasivo y capital contable, que son lo que conocemos fuentes de los recursos, o sea, de dónde provienen los activos. Los activos, recordemos que pueden provenir de fuentes propias o fuentes externas. Los pasivos son fuentes externas. ¿Por qué? Porque ahí registramos las deudas y obligaciones del empleo. ¿Cómo se catalogan o cómo se dividen? Pues de acuerdo a cuándo lo tenemos que pagar, o sea, su exigibilidad. A corto plazo, pues son todas aquellas deudas, obligaciones, ¿sí?, que debemos de saldar antes de un año calendario, o sea, de 365 días. Si es una deuda de 9 meses, pues es a corto plazo. Si es una deuda de un mes, a corto plazo. Por otro lado, a largo plazo, pues son todas aquellas deudas y obligaciones que tenemos que pagar con un plazo mayor de un año, ¿sí? Puede ser 18 meses, 13 meses. Aquí, pues las cuentas de contabilidad del pasivo que habíamos visto anteriores clases, pues están primero, o podemos poner primero a aquellos que nos deben, perdón, aquellos a los que les debemos mercancía, que son los proveedores. Si les debemos mercancía a personas que nos venden productos o insumos y materia prima, que nos sirve para la realización de nuestra actividad económica, pues lo catalogamos como proveedores. Eso sí, siempre y cuando no hayamos firmado una garantía documental, véase un pagaré o otro documento oficial que me puedan exigir mediante mandato judicial, pues el pago de eso. Entonces, si es a la palabra o con una factura nada más, pues esto se cataloga como proveedores. Luego, pues podemos encontrar ahí también a los acreedores diversos, son aquellas personas que me venden productos o servicios que no son parte de mi actividad económica. Podríamos decir, no sé, el que me vendió un escritorio a crédito. Entonces, ese escritorio a crédito, pues alguien me dio un crédito sin garantía documental y pues yo lo pongo como acreedor diverso, ¿sí? Luego están los documentos por pagar a corto plazo, ¿sí?, y otros préstamos bancarios que están a corto plazo. Y en el largo plazo podemos encontrar cualquiera de esas cuentas que ya vimos en el corto plazo, pero pues si es a largo plazo, pues la ponemos ahí. Que haya proveedores que nos den crédito de más de 12 meses, pues lo dudo mucho. Hay muy pocos casos en los cuales un proveedor te va a esperar 12 meses para que le pague, ya sea un, un producto ya terminado o un insumo, ¿sí? Entonces que sí pueden ser eh, acreedores diversos a largo plazo, documentos por pagar a largo plazo, por ejemplo, que compramos un auto a crédito y firmamos pagaré, o firmamos letras, ¿no? Lo que conocemos como letras. Eso pues también se puede registrar en el largo plazo. Y pues lo que normalmente aparece en este tipo de cuentas, pues son los créditos bancarios o créditos hipotecarios, que son pues cuando te da un crédito grande un banco, o sacas un terreno, una casa o una oficina, ¿sí? Si le debas, por ejemplo, a una financiera,
una constructora, pues eso se mete ahí como crédito hipotecario o crédito bancario a largo plazo. La suma, ¿sí?, de el pasivo a corto y a largo plazo hace el pasivo total, que debe de ir el total de pasivo a pasivo, perdón, pasivo a corto y largo plazo, el total de pasivo, ¿sí? Luego tenemos las cuentas de capital contable que ya habíamos platicado. Existen, ¿sí?, dos tipos de capital contable. Aquel capital, o sea, aquella fuente de recursos o recursos que son eh, aportados o contribuidos por los dueños o socios de la entidad, ¿sí? Todo lo que ha puesto el dueño o los dueños de su bolsa, ¿sí? Y ese normalmente pues se genera o se crea en los primeros días de la empresa. ¿Que puede aumentar o disminuir? Sí, puede aumentar y disminuir, pero no se mueve con mucha rapidez. Por eso no se hace una división por periodo o por fechas o por exclusión, ¿no? Aquí es dependiendo de dónde proviene, si proviene de contribuciones de los socios o si es capital que se ha ganado o ha generado a lo largo de la vida de la empresa. Y aquí es donde podemos ver las utilidades o pérdida de la empresa. Y aquí en el capital ganado. La suma de estas dos cuentas de capital, contribuido y ganado, hacen total de capital, y la suma del pasivo y del capital hace una suma total, suma del pasivo más capital, que debe de ser, sí, a fuerza, el mismo total que la suma de los activos, del total de los. Entonces, bueno, eso es lo que podemos decir del cuerpo. Ahorita vamos a ver un ejemplo, sí, más gráfico. ¿Qué es lo que debe de llevar al pie? Pues las firmas de las personas que, uno, elaboraron, que normalmente es el contador, que revisaron, que es el gerente de contabilidad, y quien autorizó, que pues, puede ser el gerente general o los dueños, ¿no? Adicional, también, pues, nos dice que la obligación de la preparación y presentación recae sobre la dirección de la empresa. Por tanto, el gerente, el director, el administrador o el propietario deben firmar los estados financieros, así como el contador que preparó. Aquí la responsabilidad no es del contador, ¿sí? Recae sobre los gerentes. Quien los prepara, sí, es el contador, pero el que debe de estar o debe dar el visto bueno o el último, eh, pues la última firma, pues debe ser el dueño o el gerente o el administrador de él. Los estados financieros y sus notas forman un todo o unidad inseparable y deben presentarse conjuntamente. ¿Qué son las notas de los estados financieros? Pues alguna anotación que haga más comprensible la información que tenemos. Porque podemos poner, por ejemplo, en los activos, tres inventarios. El inventario inicial, perdón, el inventario de materia prima, el inventario de producción en proceso y el inventario de producto terminado. Y en las notas podemos decir, el inventario de materia prima es aquel que se compone por en todos los insumos sin haber sufrido ninguna alteración por parte de. Y el inventario de producción en proceso son aquellas unidades que no se han terminado y que en el día, en la presentación de los estados financieros, faltaba que se terminen su fabricación. Y el inventario de producto terminado es aquel que pues ya está listo para. Y otro tipo de notas que podemos poner a lo largo de los estados financieros, no solo en el balance general, sino en todos los demás estados financieros se pueden hacer. ¿Esto con qué fin? Pues para que los usuarios de la información financiera puedan comprender y puedan entender mejor estos. ¿Okay? Aquí es un ejemplo sin, pues, de cuentas, sin montos, pero para que vean más gráficos. Así es como se presenta en
el reporte en el estilo de cuenta. Tenemos un encabezado, tenemos las cuentas de activo con sus saldos y del otro lado las cuentas de pasivo y capital contable con sus saldos. Aquí podemos ver que nada más tenemos en una sola columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues aquí podemos poner nada más todos los activos, tanto circulantes como fijos, y la suma del activo. Pero aquí pues sí debemos tener ya sea una columna de subtotales o debajo de la misma columna de las cuentas, de los saldos de las cuentas, podemos poner una línea aquí que nos diga que está el total del pasivo, total del capital contable y al final pues, poner la suma del pasivo más del capital contable. Y estas dos, pues, dos montos deben ser iguales. Las notas que acompañan y que aquí son parte integrante de los estados financieros es una leyenda que se pone siempre en los estados financieros por si hubiese una nota. ¿Sí? Y aquí están los títulos autorizados y elaborados, ¿no? Y aquí podemos ver un ejemplo ya con las cuentas y con los montos. Aquí podemos ver que en el activo circulante tenemos bancos, luego clientes, luego almacén, y aparece esta cuenta de papelería de útiles que ya habíamos mencionado, que si se pagan por adelantado se tiene que registrar en un activo diferido. Pero pues no todos lo registran de esta manera, todos lo llevan al gasto. ¿Sí? Y luego pues tenemos aquí como único activo no circulante o activo fijo tenemos terrenos. ¿Sí? Y la suma de estos nos da 14.020 y la suma de ellos todos los activos. Y del otro lado tenemos al pasivo a corto plazo, tanto proveedores, tasas proveedores, ingreso como por pagar, todo a corto plazo, son 5.750. Está el capital contable contribuido, o sea, capital social, ¿sí? Por 7.000 pesos, y la utilidad neta del ejercicio, que es el capital ganado, ¿sí? Que aquí es el único lugar, ¿sí? Donde puede aparecer una cantidad de negativo, porque puede ser que esa utilidad no sea utilidad, sino sea una pérdida. ¿Sí? Pero en este caso, pues al ser una utilidad, se le suma. Si puede ser una pérdida, se le restaría todo esto. Entonces, el subtotal del capital son 8.570 y la suma del capital total y del pasivo total, aquí solo es a corto plazo, no hay pasivos a largo plazo, si no estuviese aquí, ¿sí? Nos da la misma cantidad, 14.020. ¿Okay? Muy bien. Vamos ahora a ver, ¿sí? Otro ejemplo, ¿sí? Que este es un ejemplo hecho en Excel, que es pues, donde normalmente se preparan y ya lo imprimen. ¿Sí? Tenemos acá la merienda, estado de situación financiera, y fíjense que dice ese otro nombre, no dice balance general como este, pero es lo mismo, y nos dice al 31 de diciembre de 2021 en este caso, y abajito tiene una nota entre paréntesis que es cómo está expresada la cifra, y aquí con el fin de dejar bien claro qué es lo que estamos viendo, pues a veces, o normalmente se pone en qué tipo de moneda está expresa. Porque puede ser que un usuario de la información financiera sea un extranjero y diga, o son dólares, o son pesos, o son euros, ¿no? Aunque tengamos el signo de pesos, pues a veces nos podemos confundir o podemos decir, puede ser pesos mexicanos, pesos argentinos, dólares americanos, dólares canadienses, ¿no? ¿Sí? Pues por eso se pone y aquí podemos ver que hay activos circulantes, no circulantes, pasivo a corto, a largo plazo, capital contable contribuido y ganancia. ¿Sí? Y pues, vemos que los activos suman una cantidad y la suma del pasivo y el capital es la misma cantidad, ¿no? Entonces yo creo que ya quedó claro, ¿no? Que este estado financiero lo que nos muestra de un lado también nos lo muestra del otro, pero en un lado nos muestra los recursos y del otro lado de dónde provienen dichos. ¿Okay? Muy bien. Pasemos al otro estado financiero, que es el estado de resultados, o también conocido estado de pérdidas y ganancias. En contabilidad, el estado de resultados, o estado de pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada
y detalladamente la forma en cómo se fue obteniendo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. Por eso me gusta hacer la comparación. El estado de situación financiera o balance general en anteriormente visto es una foto que a una fecha determinada pues podemos ver el estado de situación financiera de una empresa. Pero el otro estado financiero, el balance general, es un video o un GIF, ¿sí? Es una foto con movimiento, es un video, vamos a decir que es un video, donde nos muestra paso a paso cómo se fue obteniendo el resultado, ¿sí? La utilidad o pérdida del ejercicio, ¿sí? Aquí presentamos un estado financiero dinámico que abarca un periodo durante el cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos y que dieron origen al ingreso del ingreso, ¿sí? Entonces acá podemos ver que se presenta una serie de cuentas que nos llevan al final a un resultado. ¿Pero por qué se llama estado de resultados? Porque nos va mostrando resultados parciales que luego culminan con el estado final, que es la pérdida o la utilidad del ejercicio. Entonces, aquí tenemos el mismo esquema de encabezado, cuerpo y pie, pero aquí utilizamos otras cuentas. No vamos a utilizar ninguna cuenta de del estado de situación financiera o balance general, a excepción de que es la utilidad. Ahorita vamos a ver por qué esta cuenta de utilidad también aparece en el estado de resultados, que a decir verdad, el estado de resultados primero se tiene que hacer porque luego eso complementa el estado de situación financiera o balance general, porque esta cantidad de capital ganado, llamada utilidad o pérdida de la operación, pues también debe aparecer. Entonces, en el estado de resultados podemos encontrar estas partidas o estas cuentas son las que más se usan. Aquí podemos verlas de manera ordenada. Estas cuentas no pueden cambiarse o alterar su presentación. No podemos poner esta primera cuenta de ventas de último, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se dieron primero que nada los ingresos y cómo se fueron disminuyendo los costos y gastos para poder obtener al final la ganancia de la empresa o la pérdida, si fueron más grandes los costos y gastos que la venta. Entonces, primero tenemos los ingresos derivados de las operaciones ordinarias o principales de un negocio, que son las ventas de mercancías y o servicios al público, ¿sí? Los conocemos como ingresos por venta. Luego están el costo de lo vendido. Ya vimos en la clase pasada que el costo de lo vendido lo conforman aquellas partidas que representan el costo de la mercancía que se vendió, ¿sí? Entonces la mercancía se vende a un precio de venta, pero esa mercancía nos costó a nosotros una cantidad diferente, que es el costo de lo vendido. Entonces, la diferencia que hay entre los ingresos por venta y el costo de lo vendido se llama utilidad bruta. ¿Por qué utilidad bruta? Que todavía no ha sido pulida. Y entonces cuando decimos, bueno, tenemos un diamante en bruto, ¿ya? Sí, ya tenemos el diamante, o sea, ya tenemos la utilidad, pero aún no ha sido pulida. ¿Qué falta para que ya tengamos un diamante pulido o un ingreso, perdón, o una utilidad ya final o pulida? Pues hay que quitarle toda esa suciedad. ¿Qué es la suciedad para nosotros? Pues los gastos y de operación y otros tipos de gastos como los gastos financieros. Entonces tenemos que después de la utilidad bruta, sí, bueno, hay que decir, hay que anotar que si el costo de ventas fuese mayor que las ventas netas, pues habría una pérdida bruta, que no es el fin de una empresa. Si una empresa te está dando más costo que gasto, pero más costo que ingreso, pues no debería existir o de permanecer abierto en la empresa. Sí se puede dar que por alguna razón, ¿sí?
el costo sea mayor porque hubo, no sé, una venta que se hizo, pero luego que no las devolvieron, pero eso ya no se puede volver a vender y sobre todo en una empresa de gastronomía puede suceder, ¿sí? Que imagínense, su única venta haya sido una mesa a lo largo de todo el periodo, pero que esa mesa se fue molesta porque este, no le gustó o había una mosca en la sopa o algo así, y pues eso se generó un costo, pero no se lo pagaron. No ingresos, por lo tanto, pues ahí se puede enfrentar la pérdida bruta o pérdida del ejercicio. Bueno, pérdida bruta, porque no sería la pérdida del ejercicio, porque a esa pérdida, ¿sí?, se le tiene que restar siempre, sí o sí, aunque no tengamos utilidad bruta, y es pérdida, y lo tiene que restar también del gasto de operación. Pero digamos que es una empresa que sí tuvo utilidad bruta. A eso también hay que restarle todos los gastos que se generaron a lo largo del periodo, ¿sí? ¿Cuáles son esos gastos del periodo? Pues los gastos de venta y los gastos de administración, como son salarios, rentas, eh, servicios públicos, etc. Estos gastos de operación se le restan a la utilidad o pérdida bruta y te da una utilidad de operación, que es el excedente que hay entre la utilidad bruta y los gastos de operación. Representa la utilidad generada por las operaciones normales de la compañía, ¿sí? Esta utilidad de operación puede también eh, quedar en pérdida, sí, cuando la utilidad bruta es menor a los gastos operativos, ya tenemos pérdida. Entonces, esa pérdida ya es pérdida neta, ¿sí? ¿Ok? Ya no tenemos una pérdida ante el impuesto porque a las pérdidas no se les dan impuestos. Luego de la utilidad de operación existen otras partidas llamadas otros gastos y otros ingresos que a veces se dan, no se dan normalmente, ¿sí? Por lo tanto, pues aquí no aparecen enunciadas, no los vamos a usar. Vamos a utilizar a esta utilidad de operación la misma cantidad si diese en positivo, si diese utilidad, utilidad antes de impuestos. ¿Sí? A esos impuestos, a esa utilidad antes de impuestos se le calcula una cantidad de impuestos determinados, dependiendo del tipo de empresa que es, pero normalmente si es persona moral, se le saca el 30%, que es la utilidad sobre la renta, y el impuesto sobre la renta que las personas morales en general se calculan, o sea, calculan, ¿sí?, de su utilidad antes de impuestos. Al restarle el impuesto a la utilidad antes de impuestos, pues está ya la utilidad neta, que es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa después de haber disminuido todos sus costos, todos sus gastos y sus impuestos, ¿sí? Cuando los ingresos sean superiores a los costos y gastos durante un periodo contable, se llama utilidad neta. En dado caso que no haya dado utilidad, haya dado pérdida neta, pues se expresa en unidades no negativas. En el estado de resultados aparecerá entre paréntesis todas las cantidades que hay en el estado de resultados se generan entre paréntesis si son cantidades mínimas. ¿Okay? Entonces, aquí, pues como les he dicho, también tienen encabezado un cuerpo y un pie, ¿sí? Y cómo puedo o tengo que hacer el estado de resultados. Estos sencillos pasos que están aquí es siempre y cuando, ¿sí?, utilice el formato o el tipo de registro analítico, el procedimiento analítico. Como nosotros ya quedamos que en las empresas de gastronomía es mejor utilizar el registro perpetuo de inventarios perpetuos, pues estos pasos pues no van a ser necesarios. Solo hay que hacer, ¿sí?, este formato de estado de resultados en donde la cuenta contable, donde hayamos registrado las ventas, ¿sí?, se pone, ¿sí?, el saldo, se pone ahí, luego el costo de ventas, ¿sí?,
que también sale. ¿De dónde sale? Pues de lo que hemos registrado cada vez que registramos las ventas y la aplicación del costo. ¿Sí? Y esto, pues, esta cuenta sale, ¿sí?, de la resta, ¿sí?, podemos decir suma algebraica, pero en este caso es resta, ¿sí?, de las ventas menos el costo de venta. ¿Sí? Luego se ponen los gastos de operación, que son gastos de ventas y administración, y normalmente se ponen por separado, pero nosotros los vamos a utilizar como gastos de operación. Pues se le restan a la utilidad y aquí sale la utilidad de operación o utilidad de impuestos para nosotros. Luego se le va a restar el 30% de esta cantidad, ¿sí?, y eso nos va a dar la utilidad neta del ejercicio o, ¿sí?, en dado caso de que los gastos de operación sean mayores que la utilidad bruta, acá ya va a decir, o tiene que decir, pérdida del ejercicio, ¿sí? No se les recuerden, ¿sí? Y aquí podemos ver un esquema que no se ve muy bien, pero acá podemos ver que está el encabezado, ¿sí?, estado de resultados, y aquí pues están las cuentas de contabilidad, ¿sí? Acá hay un ejemplo que les quisiera mostrar, más gráfico que este, ¿sí? Entonces voy a Excel donde el ejemplo para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? De hecho, les voy a mostrar la actividad que ustedes tienen que hacer, la ADA 6, ¿ok?, donde hay un ejemplo de estado de resultados para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Metodología. Okay. Aquí en el documento de la actividad de aprendizaje 6, podemos ver que va a pedir que ustedes hagan, ¿sí?, una observación de los estados financieros y calcular las 5 razones. Y pues lo que podemos ver es que aquí hay el estado de balance general y de este lado el estado de resultados. Bueno, podemos ver las ventas, el costo de ventas, la utilidad bruta y los gastos operativos. Y aquí está la utilidad de operación. Aquí no se ha sacado impuesto, ¿sí? Aquí la utilidad de operación para nosotros va a ser la utilidad neta, ¿no? Aquí no se les da el impuesto, pero a veces pues sí, pueden pedir que se saque el impuesto, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir esto que acabamos de ver? Yo no les voy a pedir a ustedes que generen, ¿sí?, el estado de resultados, el balance general de alguna empresa, ¿sí?, porque no nos dio tiempo, este plan de estudios no nos da el tiempo para que podamos hacer todo el registro contable y la generación de estos resultados, pero sí nos interesa, ¿sí?, que ustedes hagan una actividad para que puedan pues, eh, practicar o puedan familiarizarse con el formato de presentación del balance general y el estado de resultados. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Esa actividad ustedes la deberían de haber hecho en clase, pero por cuestiones de tiempo y que me interesa también que vean la explicación de la parte de las razones financieras, pues esa actividad la van a hacer ustedes en su casa. ¿Qué tienen que hacer? Ya sea en una cartulina o en una hoja en blanco, ¿sí? Tienen que poner, ¿sí?, las cuentas, bueno, tienen que ser los estados financieros, ¿sí?, pero los que son relativos a una empresa, ¿sí?, de gastronomía, ya sea un restaurante este, o una panadería o un negocio
pues, que tenga que ver con la. Pero pues no solo eso, no solo van a poner eh, las cuentas como deben de ir, o sea, ya vimos que en balance general los activos van de acuerdo a su disponibilidad y los pasivos y el capital, pues los primeros son de acuerdo a su exigibilidad y el patrimonio capital va a ser de acuerdo si es contribuido o ganado, ¿sí? ¿No? Lo que ustedes van a hacer es enunciar las cuentas, pero ¿sí? A un lado me van a poner el recorte o el dibujo, ¿sí? O lo van a hacer, o lo pueden hacer incluso en Word, ¿sí? De, o Word, o en PowerPoint, o en Canva, como ustedes lo quieran hacer, pero a un lado de cada cuenta contable me van a poner, ¿sí? Un dibujo que ilustre la cuenta, ¿sí? ¿Okay? Entonces lo ideal es que lo hagan en cartulina, que lo tomen fotos, ¿sí? Le van a poner las cuentas, ¿sí? A un ladito una foto o una imagen que represente la cuenta de contabilidad, por ejemplo, bancos, ponen la foto de un banco o el logo de un banco, ¿sí? En la cuenta de efectivo, pues me ponen, no sé, una foto de un billete. En la cuenta de clientes me pueden poner, pues, algo que haga referencia a esa cuenta. En la cuenta de almacén de mercancías, lo mismo, ¿sí? Y en la cuenta, por ejemplo, de activo de mobiliario y equipo, pues me pueden poner, no sé, una estufa o un refrigerador que haga referencia a una cocina de un restaurante, ¿no? Y en la parte de los pasivos y el capital, lo mismo. Imágenes que hagan referencia a las cosas. Y me van a hacer, pues, el estado de resultados también con, pues, las cuentas como las vimos aquí en clase, con una imagen representativa, ¿sí? También le van a tener que poner saldo a cada una de las cuentas, cuidando siempre lo que les mostré, ¿no? Que los activos tengan una cantidad, o sea, la suma de los activos tengan un total, y la suma del pasivo y el capital sumen lo mismo que el total de los activos. Y en el estado de resultados, pues ustedes pueden generar montos que ya sea de utilidad o de pérdida. Pero bueno, es una actividad que ustedes van a tener que hacer en casa, en una cartulina o en un portafolio o en hojas en blanco, pero pues, que sea, que se pueda ver, ¿no? Que se pueda ilustrar así, con facilidad, para que yo lo pueda ver. Si es en cartulina o en una cuestión física, le tienen que tomar fotos y esas fotos las tienen que pasar en formato PDF para que puedan subir. ¿Sí? Este, si lo deciden hacer, por ejemplo, en Canva o en PowerPoint, pues con que lo suban en PDF ya va. ¿Sí? Esa va a ser la actividad que les va a dar los puntos de participación de esta clase. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pide en la actividad número 6? Pues que también se hagan las razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Y pues espero que nos dé el tiempo. De todas maneras, ¿sí? Ahorita yo ya veo que llevo eh, 53 minutos, pues se supone que esta clase dura hora y media, ¿sí? Pues en dado caso de que no se ustedes puedan terminar de ver esta explicación, ¿sí? Pues este video pues, también va a estar arriba de la plataforma, ¿sí? Pero también dentro de la misma plataforma, y por eso me gustaría ir a ver la plataforma misma, ¿ok? Ahorita les pongo. Dentro de la plataforma tenemos, a ver, Google Chrome. Sí, sí.
este, que a veces no me sale. Ok, perfecto. Puse contabilidad, cocinar. Y ustedes ven dentro del apartado de la semana 4, ¿sí? Dentro de la parte de la semana 4 pues tenemos el PDF con la presentación que estoy utilizando ahorita. Luego van a poder ver aquí debajo de la sesión 4 van a ver este video. Ahorita pues que lo estoy grabando aún todavía no aparece, pero acá va a aparecer. Y debajo va a haber un material de consulta en donde van a poder ver la explicación de la importancia de los estados financieros básicos, el estado de situación financiera o balance general, y también pues, una explicación del estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Esto es lo que ya vimos. Pero lo importante que también les va a ayudar para hacer su actividad de es la explicación de las razones financieras que están aquí, y una explicación general y una por una, la razón de liquidez, la razón de solvencia y las razones de rentabilidad. De aquí, pues ustedes van a subir tanto la evidencia de la cartulina como la actividad número 0. Entonces, ¿qué son las razones financieras? Vamos a ir, pues, vamos a tratar de ser bien concisos, ¿no? Las razones financieras son una forma de interpretar, ¿sí? Lo que expresan los estados financieros, tanto el balance general como el estado de resultados, ¿sí? En el estado de resultados ya dijimos, podemos ver cuántos activos tenemos, cuántos deudas tenemos, cuánto capital hemos contribuido o ganado. Y en el estado de resultados podemos ver que de un periodo cuánto han sido las eh, ventas, cuánto han sido y los datos operativos y también cuánto ha sido la utilidad o la pérdida. Pero a veces esa información sí nos puede ayudar, pero no nos puede dar exactamente qué es lo que está sucediendo en la empresa, ¿sí? Hay que definir esa información. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de razones financieras. También hay otras formas de analizar los estados financieros, ¿sí? Con otro tipo de técnicas, pero estas razones financieras son una manera sencilla de pues, poder entender mejor la información que tenemos en el estado financiero. Tenemos que las razones financieras, ¿sí? Hay de diferentes formas. Están las razones financieras de liquidez que nos muestran la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones actuales, es decir, el efectivo en el que tenemos el efectivo necesario en el momento oportuno para realizar el pago de los compromisos contraídos. Esta razón financiera, al momento de calcularse, ¿sí? Si nos da una cantidad superior a la unidad, ¿sí? Eso quiere decir que sí tenemos liquidez. Lo mismo con las razones de solvencia, que es la capacidad de contar con los recursos suficientes para respaldar todos los compromisos contraídos, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, estas dos razones financieras nos van a decir cuántas veces nosotros podemos, ¿sí? Tanto cubrir nuestros compromisos en el corto plazo como nuestros compromisos totales, nuestras deudas totales. No quiere decir que lo tengamos que cubrir en el momento, sino que, bueno, nos va a dar un parámetro para saber, por ejemplo, si nosotros tenemos mucha liquidez, pues, por ejemplo, que nuestra razón de liquidez haya salido un 7, ¿sí? Pues eso quiere decir que 7 veces podemos cubrir nuestros compromisos en el corto plazo con el dinero que tenemos disponible. Eso quiere decir que pues ese dinero lo podríamos invertir en otra cosa, ya sea en un activo fijo para expandir nuestra empresa o para comprar más mercancía y así pues abarcar más, más mercado. Entonces podemos decir que estas razones nos dan las herramientas o nos pueden dar más información que lo que podemos ver en los estados financieros para la toma de decisiones, que ese es el fin de la información financiera, tomar decisiones acertadas. ¿Okay? Entonces podemos tener que también la razón de solvencia nos indica que qué tan pues fuerte está la empresa para hacerle frente en dado caso de que todos
las deudas pues nos las exijan en ese momento. No es una situación que vaya a pasar realmente, pero es una situación hipotética que también nos dice que qué tan tranquilos estamos al momento de operar, ¿sí? Si tenemos una razón de solvencia muy pequeña, eso quiere decir que siempre vamos a estar preocupándonos por cubrir con nuestras deudas, ¿sí? Si somos demasiado solventes, podemos decir, bueno, podemos tomar otro tipo de riesgos, como son, no sé, invertir en otra planta o en otro restaurante, o incluso solicitar más crédito. ¿Sí? Y yo soy solvente, quiere decir que, bueno, puedo pagar mis deudas y pues si yo quiero, puedo utilizar herramientas de financiamiento externo, como son otro tipo de deudas, para pues expandirme, ¿no? Ahora, luego de esas razones están las razones de rentabilidad que nos muestran el efecto combinado tanto de la liquidez, los activos y la gestión de deuda, ¿sí? Que son los beneficios que se han obtenido o que se pueden obtener de acuerdo a la inversión realizada. Estas razones pues nos muestran qué tan rentable es mi empresa. Si soy muy rentable, pues puedo, por ejemplo, pedir inversión extranjera o inversión externa, ¿no? Esta razón normalmente se les presenta a posibles inversionistas, ¿sí? Estas pruebas de liquidez y solvencia pues tienen varias formas de calcularse, ¿sí? Está la razón circulante, que es la razón de la liquidez, y está la razón de prueba de ácido, que esta nos muestra lo mismo que la razón circulante, pero sin contar los inventarios. ¿Por qué? Porque se dice que los inventarios no son líquidos, o sea, no representan dinero efectivo constante y sonante, lo que ya habíamos hablado. ¿Sí? Pero bueno, la razón de prueba de ácido nos muestra todo lo que es circulante menos los inventarios. Obviamente al ser esto, ¿sí?, más grande que esta cuestión porque aquí en la razón circulante lo que tenemos que hacer es dividir el total del activo circulante, o sea, todo lo que, la suma de lo que hay en las cuentas de activo circulante entre el pasivo a corto plazo, pues nos va a dar una cantidad que siempre va a ser mayor a la dividir el activo circulante menos, ¿sí?, el total del circulante menos las cuentas de inventarios entre el pasivo a corto plazo, pues va a ser una cantidad menor, pero siempre se busca que sea una cantidad mayor a 1. Si es menor a 1, ¿sí? Ok. Si es menor a 1, 1.5, 1.2, ¿sí?, 3, se dice que hay un problema, ya sea de liquidez o un problema de solvencia. ¿Ok? Y las razones de rentabilidad están las de margen de utilidad, la rendimiento sobre inversión y la de retorno sobre capital, que nos indican cosas diferentes, pero siempre utilizando, ¿sí?, eh, los saldos de las cuentas del estado de resultados y en algunos casos combinando eh, los saldos de las cuentas del estado de resultados y el balance general. Podemos ver que las razones de aquí arriba, las razones de liquidez y solvencia, solo se utilizan cuentas del balance general, pero aquí tenemos una mezcla de ambos, ¿no? Tanto el balance general como el estado de resultados. En la primera, eh, en la primera razón de rentabilidad llamada margen de utilidad, pues lo que podemos ver es que tenemos la utilidad bruta, ¿sí?, entre las ventas netas, ¿sí?, o los ingresos por venta. ¿Qué nos dice? ¿Cuánta utilidad tenemos, ¿sí?, de acuerdo a el margen de contribución, ¿sí?, por cada unidad o por cada, ¿sí?, pieza que venden, ¿sí? Aquí es en porcentaje. Aquí arriba nos van a dar las veces que podemos cubrir los pasivos. Y las razones de rentabilidad nos van a dar en qué porcentaje o qué tanto porcentaje, qué tanto por ciento representan mis ventas o
sí, mis ventas dentro de mi utilidad o mi utilidad de mis ventas. Esto va a quedar más claro cuando veamos los ejemplos, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, divido la utilidad bruta entre las ventas netas, me va a dar un porcentaje, un tanto por ciento. Me va a dar un punto 20, que o sea, multiplicado por 100 nos va a dar un 20%, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo hago, por ejemplo, 1,000 pesos, que es la utilidad bruta, entre 4,000 pesos, me va a dar 0,4, que es el 40%. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la utilidad bruta representa un 40% de las ventas totales, de todos los ingresos de la empresa. La razón de rendimiento sobre la inversión nos muestra qué tanto nos ha rendido lo que hemos o lo que tenemos de recursos para la pues, obtención de la utilidad del periodo. Si tenemos pérdida, pues no hay rendimiento sobre la inversión. Pero en dado caso de que tengamos utilidad, pues a la utilidad neto, a la utilidad que sacamos ya de todo el ejercicio, la dividimos entre el total de los activos y nos va a dar, por ejemplo, de que tengamos, no sé, 100,000 pesos de activos y que la utilidad haya sido de 10,000 pesos. Entonces es el 10%. Nuestra utilidad, nuestro rendimiento sobre todos los activos que poseemos, pues es del 10%. Eso quiere decir que de todo lo que hemos invertido en recursos, pues nos está generando el 10%. Mientras más grande, más acercado al 100%, más rentable sobre la inversión en la empresa. Entonces es más atractiva para los inversionistas, ¿sí? Y en el tercer tipo de razón financiera de rentabilidad tenemos el retorno sobre capital, ¿sí? Y eso nos muestra qué tan rentable ha sido nuestra inversión como accionistas, ¿sí? Y pues lo podemos entender de esta manera. Mi utilidad neta entre mi capital me va a dar un porcentaje. Por ejemplo, si yo ya invertí 30,000 pesos y la utilidad de este periodo es de 10,000 pesos, pues queremos decir que si dividimos 10 entre 30, nuestra utilidad es entre un punto 33, que lo multiplico por 100, nos da un 33,33%. Lo que quiere decir que cada mes que yo esté ganando 10,000 pesos, pues me está retornando un 30% sobre mi inversión inicial, ¿sí? Pues inversión de capital. Entonces, esto nos puede, pues, ayudar para varias cosas. Las razones de liquidez y solvencia para tomar decisiones. Si vemos que no tenemos mucha liquidez, pues hay que tratar de que la liquidez crezca. ¿Haciendo qué? Bueno, tratando de vender más de contado y no teniendo tanto inventario asentado. O, bueno, podemos disminuir nuestra deuda o recomponer nuestra deuda o reestructurar nuestra deuda, porque vemos que aquí estamos dividiendo entre el pasivo a corto plazo, pasivo circulante. Si yo reestructuro la deuda a corto plazo y la vuelvo a largo plazo, va a aumentar mi solvencia, va a aumentar mi liquidez, sí, pero obviamente vamos a gastar más en intereses, pero bueno, eso ya nos quita un peso de encima. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya estamos resolviendo el tema de la solvencia y la liquidez. Ahora, las otras razones de rentabilidad, los que nos puede ayudar es mostrarnos como una empresa fuerte o una empresa que es atractiva para atraer inversión externa. Y también nos sirve para otras, para evaluar cómo nos ha ido, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ya por el tiempo que llevamos, ¿sí? No nos va a dar la clase para explicar, pues, una por una las razones financieras, ¿sí? Por lo tanto, sí le voy a pedir a la maestra suplente
que pues dé las instrucciones finales y ya ustedes vayan a la plataforma a ver la, la totalidad de este video para que puedan hacer su actividad y puedan también estudiar para el examen que es la siguiente. ¿Ok? Entonces, paren el video aquí y bueno, yo voy a continuar, ¿sí? Para que ustedes puedan tener todo la explicación en la plataforma. Aún así, también vean los otros videos para que complementen su aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la explicación de las razones de liquidez y solvencia, pues tenemos que la razón del circulante que se saca de la división del activo circulante entre pasivo y corto plazo, ¿sí? Nos indica las veces que el activo cubre el pasivo a corto plazo. Debe ser mayor a 1. Siempre va a ser mayor a 1. Debe de ser. Si es menor a 1, pues ya hay un problema de liquidez. ¿Sí? Y la prueba del ácido nos dice cuántas veces podemos pagar las deudas a corto plazo sin contar el inventario. Debe ser al menos 1. ¿Sí? A veces tenemos tanto dinero en el inventario que la razón del circulante o la razón de liquidez nos indica que es mayor a 1. Pero cuando quitamos el inventario nos da 1 o menos de 1. ¿Sí? Entonces, si nos da menos de 1, entonces ya tenemos que ver qué hacer con ese inventario. Igual y lo damos en promoción o hacemos unos descuentos, rebajas para tratar de mover ese inventario que no lo tengamos ahí acumulado para tener más liquidez. Muy bien. Ahora las razones de rentabilidad, pues lo que ya les expliqué, nos indican el porcentaje que le queda a la empresa de cada venta. ¿Sí? Si yo vendo un peso y de ese peso, ¿sí?, me queda el 20%, eso quiere decir que me queda, de cada peso me quedan 20 centavos. ¿No? ¿Sí? Nos dice el rendimiento sobre activo es por cada peso invertido, pues, cuánto me está generando, en cuánto en porcentaje me está generando. ¿Sí? Y lo mismo de retorno de capital sobre todos los fondos invertidos por los dueños, que tanto se está generando. ¿Sí? Dentro de los materiales que podemos encontrar en la plataforma, pues hay unos ejemplos, ¿sí?, que pueden ilustrar de cómo se van a calcular estas razones. Ustedes pues tienen, como ya les dije, una actividad, que es una actividad pues bastante sencilla, pero que sí les va a ayudar a entender mejor pues qué son las razones financieras y para qué sirven. ¿Sí? Podemos ir, ¿no?, a el documento de la actividad para que ustedes vean qué es lo que pide. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pide para esta actividad número 6, aparte de la cartulina? Pues que contesten primero reflexiones sobre la diferencia entre la razón del solvente con tus palabras, porque es importante que una empresa sea rentable, explicar con tus palabras, es mejor tener efectivo o tener utilidad, porque querés esto, ¿sí? Ya de reflexión personal, y porque es indispensable que los negocios lleven a cabo un análisis detallado. Y aquí pues se dan las fórmulas, ¿sí?, que pues ya les mostré en la presentación, para que ustedes hagan con la información que tienen aquí, pues las razones financieras, mediante las operaciones y la explicación. La razón circulante, ¿cómo se saca? Y tenemos activo circulante entre pasivo circulante, o sea, pasivo a corto plazo. Aquí yo tengo activo, estos activos, ¿cuáles son activos circulantes? Pues son aquellos que están están generando efectivo constantemente o están moviéndose constantemente.
De estas tres, ¿cuáles son? Podemos ver que bancos e inventarios sí son activos circulantes, pero mobiliario no lo es. ¿Por qué? Porque esa no genera por sí misma efectivo inmediato o en el corto plazo. Entonces, con estas pues, podemos hacer circulantes en prueba del ácido, ¿no? Pero ya sabemos que en prueba del ácido no considera los inventarios, o los circulantes que hemos inventado. Y pues tenemos aquí el pasivo total, proveedor, y pues y podemos hacer las operaciones y la explicación de acuerdo a lo que muestra tanto la explicación que ya les di como el material que tenemos en la, ¿no? Entonces, ya con eso, pues ustedes podrán hacer esta actividad y también podrán estudiar para el examen. En otro video yo les voy a dar pues, las instrucciones para que ustedes puedan estudiar, ¿sí? Lo que queda de estas semanas para que puedan también llegar al examen bien preparados. Pero no se preocupen por la dificultad de este examen, no es muy difícil, nada más hay que aplicar los conocimientos que hemos obtenido a lo largo de este. Entonces, muchachos, muchachas, es todo por hoy. Y es todo por hoy. Espero que hayan podido comprender ¿sí? Lo que es la contabilidad y la importancia de la misma en una empresa, de un negocio de gastronomía. Y pues obviamente faltan muchas cosas por ver, ¿sí? Pero ya tienen la base para que el día de mañana, cuando ustedes ya estén dentro de un negocio de gastronomía, eh, puedan tener como defenderse o como, pues, no quedar como pues, muchos de nosotros cuando estamos ante una situación de números o de información financiera que decimos, yo no entiendo. Espero que con esto ustedes tengan, pues, aunque sea un poco de conocimiento que les ayude a estar mejor para ya enfrentar una situación laboral o de un negocio. Muchachos, pues, gracias por su atención y nos vemos el día de hoy.